Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad 3 que se llama Salud y Enfermedad. Ustedes tienen el cuadernillo de base. En el cuadernillo van a encontrar este capítulo en la página 111 y también van a tener, yo voy a subir algún material complementario, uno que se llama Curso en Salud Social y Comunitaria, porque ahí se trabaja un poquito el tema el concepto de salud, sobre todo eso, y la visión intercultural de la salud, eh, la salud y sus determinantes, que también es un concepto que vamos a ir viendo. Así que bueno, ese capitulito del curso también lo vamos a ver. Este, bueno, ¿qué otra cosa? Creo que tienen un texto que también se llama Los determinantes sociales de la salud, que también se anexa, pero bueno, el texto de base es el del cuadernillo y sobre ese vamos a ir haciendo algunos trabajos. También vamos a tener la dinámica de las unidades anteriores, o sea, vamos a trabajar un poco con estos videos explicativos, ustedes van a tratar de leer la bibliografía, les voy a subir una guía de actividades, y bueno, vamos a ir entonces compartiendo a partir de eso la lectura que ustedes vayan haciendo, las consignas que vayan respondiendo, y compartiremos finalmente en alguna videoconferencia sincrónica las respuestas, y vamos a poder interactuar entre ustedes y yo, perdón, para darle finalización a la unidad. Bueno, pasemos a hablar un poquito sobre la salud y la enfermedad. Lo que vamos a ver en este capítulo sobre todo es la interacción de la salud con estos factores determinantes, eh, que ustedes ya tuvieron una aproximación a estos factores determinantes, creo que con el profesor Luciano, pero vamos a trabajar un poquito sobre estos determinantes también en esta materia, porque bueno, son, digamos, las causas por las que, digamos, las personas pueden dejar de conservar el estado de la salud, ¿no es cierto? Y esas causas son multicausales, confluyen entre ellas, hay una interdependencia entre estas causas, y entonces va a ser muy importante que las volvamos a repasar, a estudiar, para que lo tengamos bien claro. La primera parte de la unidad hace referencia a algún concepto, definir de algún modo a la salud, y por consecuencia a la enfermedad, pero aparecen varias definiciones en el texto. eh, Nosotros vamos a trabajar sobre todo con una definición que aporta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que plantea que el goce de la salud, o sea, el derecho, digamos, a la salud de cada ser humano, debe ser sin distinción de raza, de religión, de credo político o de condición social o económica. O sea, ninguna de estas cosas debería influir en el derecho a la salud de toda la población. Sin embargo, vamos a ver que algunas de estas cuestiones sí terminan influyendo en las oportunidades, digamos, que tiene un sector u otro de mantener su salud o de enfermar. Eh, si pensamos que la medicina, digamos, se ocupaba de prevenir y de curar enfermedades, eh, vamos a pensar entonces que la salud pública desarrolla tres funciones o tres actividades fundamentales: la prevención de la enfermedad, el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, y la restauración o la rehabilitación de ese estado hacia el estado de la salud. ¿Se acuerdan que estas cosas de la prevención, del diagnóstico precoz, lo vimos en la unidad de salud pública, ¿no?
como los grandes objetivos de la salud pública. Bueno, digamos, desde este concepto trabajamos el tema de, bueno, prevención de la enfermedad, o sea, tratamos de trabajar antes de que esa enfermedad aparezca, ¿no es cierto? Entonces, no la vamos a definir a la salud y a la enfermedad como opuestos, como conceptos opuestos, sino que la vamos a definir como el grado en que el organismo se va adaptando al ambiente en el que vive, eh, y digamos, y vamos a tener que tener en cuenta en esa adaptación los factores que van a intervenir, que van a actuar, digamos, favoreciendo o perjudicando, digamos, al individuo, y si se produce una cierta inadaptación de ese organismo a los cambios, va a aparecer seguramente la enfermedad. Estos factores que van a influir en el organismo, eh, que tienen que ver con el ambiente o con esta adaptación al ambiente, van a estar en el medio ambiente, pueden ser tensiones sociales, pueden tener que ver con el cuidado del medio ambiente, la contaminación. ¿Se acuerdan cuando veíamos también cuáles eran, digamos, de qué se ocupaba la salud pública? ¿Se acuerdan cuando veíamos un poco estos factores que tenían que ver con la emisión de sonidos, que tenían que ver con la polución, que tenían que ver con, ¿se acuerdan? Con el tratamiento de las aguas, ¿no es cierto? O sea, habíamos visto en la primera unidad habíamos visto un cuadrito que hablaba sobre, digamos, sobre qué cosas se ocupaba, digamos, cuáles eran, digamos, los, sí, los factores sobre los que se ocupaba la salud pública, y decíamos que tenía que regular, controlar y dominar, bueno, varias de estas cosas, ¿no es cierto? El tratamiento de las aguas, los ruidos, las emanaciones que podrían llegar a ser contaminantes de las industrias, del transporte. También decíamos el tratamiento de los desechos, de la basura, el tema de los contaminantes ambientales, los desechos que tendrían que ver con la industria y los domicilios. Y también planteábamos en ese momento que también se tenía que ocupar de las situaciones de la población que vive en la marginalidad, o sea, la cuestión de, por ahí, situación económica, el estado en que esas poblaciones se desarrollan, teniendo en cuenta también eh, ese contexto, ¿no es cierto? Entonces también sobre eso se ocupaba la salud pública. Bueno, vamos a trabajar entonces sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre cuestiones que pueden ser externas al hombre y que tienen que ver con el ambiente, e incluimos a todas estas cosas que dijimos recién, y también puede haber gérmenes que atacan al hombre. Entonces, vamos a ver que estos factores pueden estar en la herencia biológica, en la cultura, en la sociedad, en el ambiente. O sea, podemos encontrarlos en estos distintos lugares, digamos, ¿no es cierto? Bueno, las ciencias médicas, las ciencias de la salud van a actuar sobre el individuo tratando de propiciar su salud y evitando las enfermedades. Eh, bueno, vamos a considerar entonces a la persona enferma como una persona que forma parte de la sociedad, como una persona que vive con otros y que recibe las influencias de ese grupo, las que pueden ser negativas o positivas.
Bueno, ustedes van a trabajar con una definición, vamos a trabajar con varias definiciones de salud. Yo después les voy a subir el material para que ustedes por ahí puedan tomar en cuenta los conceptos comunes que encuentran en estas definiciones, pero vamos a trabajar sobre varias definiciones de salud, porque, bueno, es bastante abarcativa, digamos, no hay una única definición. Eh, pero bueno, desde un punto de vista fisiológico, vamos a encontrar que se la concibe como un estado de armonía, de equilibrio. eh, Hay otros aspectos que a veces no son tan clínicos, pero que también pueden influir, como aspectos sociales, mentales o emocionales. Entonces, bueno, la Organización Mundial la define como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Mm? Esto implica un concepto de integralidad respecto del hombre. Se lo toma no solo desde el aspecto biológico, sino también, sino también de su contexto. No solo de sus órganos y del cuerpo, de su constitución genética o fisiológica, sino también la posibilidad que este hombre tiene de adaptarse a su organización social, a los hábitos, costumbres. Eh, y vamos a poder agregar también a esta definición una definición que tiene que ver con concebir a la salud como este equilibrio dinámico entre la función y el órgano resultante de la interacción entre el organismo y las fuerzas que tienden a desviarla. El hombre sano no se siente bien conscientemente, nosotros no registramos nuestro proceso de salud, sino que en general percibimos nuestro estado cuando estamos enfermos, cuando perdemos ese bienestar. Generalmente el estado de bienestar no es algo del que nosotros tomemos demasiada cuenta. Eh, pero bueno, deberíamos considerar ese estado de salud como, digamos, como el éxito eh, o el triunfo de la lucha contra la agresión del medio o los desequilibrios de nuestro propio organismo que se ponen, digamos, se ponen a actuar y intentan mantenerlo. Bueno, hay una evolución histórica acerca de este concepto de salud y enfermedad. Ustedes van a leer que en la primera mitad del siglo XX la medicina estaba subordinada a la biología. Algo comentábamos un poco en relación a, bueno, a este concepto del cuerpo, ¿no es cierto?, de considerar solo este aspecto para hablar de salud. Después, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la salud se concibe como un proceso dinámico y variable de equilibrio entre el organismo y su ambiente, que es un poquito lo que veníamos diciendo hasta recién. Esta concepción, que se llama concepción socioecológica o concepción ecológica, si se les complica, digamos, resalta, pero digamos, lo social es importante rescatarlo porque acá se resalta esta multicausalidad de factores en la ocurrencia o en el proceso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque aparecen influyendo cuestiones históricas, procesos políticos, económicos y socioambientales. Entonces vamos a encontrar que estos factores van a confluir en el concepto o en la ocurrencia de la enfermedad, el concepto de enfermedad. Habíamos dicho que no eran estados opuestos, sino diferentes grados de adaptación, así que esto ya más o menos lo vimos, ya lo dijimos, tiene que ver con tensiones del ambiente,
la contaminación, las aguas, los ruidos, también los gérmenes que atacan al hombre. La salud no es un concepto particular, sino que es una construcción cultural o sociocultural, relativa a cada momento histórico y a las diferentes culturas. Por eso decíamos qué concepción había a principios del siglo, decíamos a mitad del siglo XX en la primera mitad, y después en la segunda mitad aparece una concepción o un cambio en esta concepción de salud y enfermedad. Por eso hablamos de una construcción cultural. La salud es considerada un bien cuya conservación y recuperación aparece como una necesidad, tanto desde las personas como desde la sociedad misma. Entonces aparece este concepto relacionado con un valor, digamos, ¿no es cierto? Un bien. La salud pública va a desarrollar 3 actividades para atender a la salud, que un poquito ya lo habíamos comentado. La prevención, el diagnóstico precoz y la restauración o rehabilitación de las capacidades luego de un proceso de enfermedad. Vamos a ver en el texto que se va a hablar sobre niveles de prevención. Y estos niveles de prevención van a estar separados en 2 grandes grupos. Unos que son los niveles de prevención cuando la persona está sana. O sea, actúan estos niveles de prevención cuando la persona todavía está en un estado de salud, que se denomina periodo prepatológico, o sea, previo a la enfermedad. En ese periodo donde la persona está sana, vamos a encontrar, en ese nivel de prevención, o periodo prepatológico, vamos a encontrar 2 niveles de prevención. El primer nivel es el de promoción, el de la promoción general, y el segundo nivel es el de la protección específica. Entonces, y después vamos a ver también que hay otro grupo, otro momento, otro nivel de prevención, cuando la persona ya está enferma. Y ahí a ese periodo se lo llama patológico, porque ya hay una presencia de enfermedad. En este nivel de prevención, cuando la persona ya está enferma, vamos a encontrar 3 niveles de prevención. Vamos a encontrar el diagnóstico precoz, las limitaciones de la incapacidad y el nivel de la rehabilitación. Bueno, es importante que establezcan esta gran diferencia entre este periodo prepatológico y este periodo patológico o de enfermedad. Entonces, en el primer nivel, cuando hablamos de promoción general, estamos hablando de una promoción inespecífica. Vamos a ver si acá estamos con el primer nivel, que es el de promoción general, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que es un nivel de promoción más inespecífica o de inhibición del desarrollo de la enfermedad. Es un nivel donde hay una inhibición del desarrollo de la enfermedad. Sería antes de que ocurra, ¿no es cierto? Y está dirigida a todas aquellas acciones que influyen en las personas, en el medio ambiente o en la comunidad, tendientes a evitar la producción de enfermedades en general, es decir, en general no en contra de una patología identificada, sino acciones que tienden a proteger, digamos, o a promover la salud, y vamos a dar ejemplos, por ejemplo, en el medio ambiente vamos a ver que esta promoción se traduce en proveer a la comunidad de agua potable,
que haya control de la basura. Acciones pueden ser a partir de la educación para la salud, pueden ser educación personal y sexual, pueden ser exámenes periódicos, puede ser a partir de la nutrición adecuada, puede ser mejorando el nivel de vida, puede ser también a partir de la propuesta de recreación de los niños y de los adultos, de la educación personal y sexual, eso ya la dijimos. Bueno, eh, bien, eso en relación al medio ambiente. Y en relación a la persona, digamos, podríamos pensar en que una buena alimentación, por ejemplo, en el embarazo y durante la lactancia, va a evitar enfermedades justamente por carencia de vitaminas o nutrientes. Entonces, digamos, trabajar en esta educación para la salud, lo que va a generar, por ejemplo, en el caso de la mamá embarazada, es que tome conciencia de la necesidad de alimentarse bien, de que esa alimentación cuente con vitaminas y nutrientes, justamente para favorecer el desarrollo y el crecimiento del bebé durante el embarazo y luego de haber nacido, ¿no es cierto? Eh, bueno, y si el niño enfermara, si el niño enfermara eventualmente y esta mamá se alimentó bien, va a estar más protegido seguramente eh, de las enfermedades, y si se enfermara va a tener una mejor recuperación o vamos a poder evitar alguna complicación en relación a esa enfermedad. ¿Mm? Bien, en el segundo nivel vamos a encontrarnos con la protección específica, decíamos, ¿no es cierto? Esto, recuerden, es antes de que aparezca la enfermedad. ¿Cuál sería la protección específica o la prevención en este segundo nivel? Bueno, esto va a estar dirigido al individuo, directamente, o sea, este nivel de protección específica, por eso se llama específica. Y va a consistir, por ejemplo, en el tema de proveerle a la población de las defensas contra ciertas enfermedades, como por ejemplo el plan de vacunación, ¿no es cierto? La inmunización que provocan los anticuerpos. Entonces, una de estas medidas van a ser los planes de vacunación, acciones directas, podríamos decir en este caso. En relación al medio ambiente, las medidas que estarían en este nivel serían tratar de hacer cumplir las leyes o medidas de seguridad en rutas, las leyes de tránsito para evitar accidentes, por ejemplo, control de vectores para suprimir los transmisores de enfermedades, como por ejemplo el dengue, el paludismo, el Chagas. Entonces, como acciones directas, vamos a encontrarnos con las inmunizaciones, con la higiene personal, nos vamos a encontrar con la protección contra riesgos específicos, como por ejemplo los accidentes, decíamos, en el cumplimiento de las leyes o de las medidas de seguridad, la quimioprofilaxis, medicamentos preventivos de una enfermedad, el aislamiento cuando hay una enfermedad contagiosa, como por ejemplo el coronavirus, qué es lo que primero se hace en este nivel, o qué sería lo específico que vamos a hacer, es generar el aislamiento de la persona que padece esa enfermedad contagiosa, y la cuarentena. Vean acá, justamente estamos observando eso en este momento en nuestro país y en el mundo. Se producen los aislamientos y también se plantea la cuarentena. ¿Para qué? Para incomunicar a las personas y observar eh, este, que otras personas puedan estar infectadas, ¿no es cierto? Entonces se hace, bueno, se va a detectar, se va a buscar la enfermedad, se generan estos hisopados, ¿no es cierto? Se generan, bueno, acciones que tiendan
a detectar por ahí focos de contagio. Bueno, quería comentar algo en relación al tema del concepto de vacuna, porque por ahí nosotros vemos acá en el texto la palabra inmunización, pero digamos, se denomina de esta manera. ¿De dónde viene el concepto, perdón, el término vacuna? Es un nombre que fue recibido por primera vez cuando se utilizó contra la viruela. Eh, y esta enfermedad fue descubierta y se experimentó con las costras virulentas que se encontraron en las vacas, y de ahí viene la denominación de vacuna. Este, porque bueno, se utilizó con el tema de la viruela, y a partir de extraerle a la vaca esas costras o sí, esos rastros que le quedaban en la piel, ¿no es cierto? O en el cuero. Bien. Cuando superamos este periodo prepatológico, que habíamos dicho que era cuando la persona no estaba enferma y podemos realizar todas estas acciones para garantizar la salud, nos vamos a encontrar con un tercer nivel que empieza a funcionar cuando ya aparece la enfermedad. Este tercer nivel se llama diagnóstico, bueno, uno de ellos se llama diagnóstico precoz. En este nivel de diagnóstico precoz, lo que tenemos que hacer es detectar la enfermedad lo antes posible, por eso se llama de diagnóstico precoz. Debemos encontrar, eh, digamos, el origen de la enfermedad. Entonces, tenemos que trabajar sobre la comunidad en general para ubicar a los individuos que están enfermos y poder realizar ese diagnóstico precoz. Y esto debe hacerse antes de que aparezcan los síntomas. Digamos, es esperable que esto se pueda hacer antes. La persona puede llegar a sentir dolor, puede sentir algún adormecimiento, puede sentir fiebre, ¿no es cierto? O ciertos signos, como ciertas manchas o heridas. Entonces, tenemos que trabajar sobre ese diagnóstico precoz para evitar que secuelas o complicaciones. Es fundamental detectar pronto, por ejemplo, no sé, una apendicitis, o para que no se convierta en una peritonitis, por ejemplo. Es importante detectar tempranamente una diarrea para evitar la deshidratación, o el comienzo de un cuadro febril para evitar una neumonía. Vieron que ahora, por ejemplo, con el coronavirus se plantea esto, bueno, que en las personas que tienen cierto riesgo, ese coronavirus puede complicarse y aparecer una neumonía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que tratar de llegar antes. Muchas veces, si este diagnóstico precoz no se produce, muchas veces puede ser que la responsabilidad esté en el paciente. ¿Por qué? Porque no concurre inmediatamente al servicio de salud, y esa no concurrencia se puede ver a muchos factores. Pueden ser económicos, puede ser que no pueda acceder físicamente, o puede ser cultural también. Ustedes también hemos escuchado, con el tema del coronavirus, gente que por ahí está padeciendo síntomas o encuentra ciertos cambios en su cuerpo, o empieza a sentir síntomas o signos, pero no hace la consulta correspondiente, no se acerca, digamos, al servicio de salud. Y bueno, si no lo hace, pueden ser estos los motivos, pero al no hacerlo puede, digamos, estar en condiciones que ese cuadro se agrave, digamos, o se complique. También otra causa de diagnóstico tardío
puede deberse a algunas enfermedades, a que algunas enfermedades no tienen signos o síntomas. Por ejemplo, un aneurisma, que por ejemplo se presenta, o un pico de hipertensión, digamos, ¿no es cierto? Son manifestaciones que irrumpen en el organismo y que son difíciles de prevenir. Entonces, bueno, ahí ustedes van a encontrarse en el gráfico, con un gráfico en el texto que, digamos, tiene la forma de un iceberg o de un témpano de hielo, y digamos, la parte que flota y que es visible para nosotros, se encuentra la demanda espontánea. Esa sería, digamos, la ocurrencia o la demanda que se hace espontáneamente, que aparece de manera espontánea. La parte que no se ve, que está sumergida, eh, no tan profundamente, que logra ser perceptible, aunque no tanto, es la demanda potencial, y la que directamente no está al alcance de nuestra vista es la demanda no espontánea. Ustedes fíjense que proporcionalmente lo que podemos ver es que hay un 49% de personas que se enferman y no consultan, hay un 10% de personas que no consultan por no tener la accesibilidad, 40% sí consulta, y un 1% directamente se debe internar. Eh, bueno, esto como para que vean realmente que no, que es difícil también trabajar sobre la prevención o sobre estos dos primeros niveles que decíamos, los prepatogénicos, porque muchas veces nos encontramos con esas cuestiones que tienen que ver con las personas también, directamente, con las decisiones que toma la población en relación al sentirse enfermo o cuando su organismo se desequilibra. Bueno, vamos a pasar al cuarto nivel de prevención, que tiene que ver con limitaciones de la incapacidad, habíamos dicho. Sabemos que cuando se hace un diagnóstico, es importante que, hecho el diagnóstico, se haga el tratamiento, para poder restaurar eso que está lastimado, que está lesionado, y evitar justamente complicaciones que puedan llevar a esa persona a la muerte o a una discapacidad permanente. Entonces, digamos, si un cirujano tiene que realizar una amputación, está previniendo, por ejemplo, la muerte de esa persona, porque podría tener, digamos, un cuadro de infección generalizada, si es que no extirpa ese miembro, digamos, o esa parte del cuerpo. También, por ejemplo, el tratamiento que se hace con antibióticos, por ejemplo, frente a una angina, evita la complicación cardíaca o renal, por ejemplo. Este enfoque se puede observar también en la comunidad si, por ejemplo, vacunamos de una enfermedad eh, en una población expuesta al riesgo de contagiarse, evitamos que se desate, por ejemplo, una epidemia, ¿no es cierto? Estamos tratando justamente de que esto se propague, sobre todo si tenemos detectada a esa población, ¿no es cierto?, que sería la población expuesta al contagio. Nosotros ahora, ¿qué estamos esperando? La vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a contagiarnos. Bueno, y el quinto nivel, dentro de estos niveles de prevención, es el de rehabilitación, que se aplica tanto en el individuo como en la comunidad para evitar los efectos de la enfermedad en la vida futura.
en la vida futura de esa persona. Este nivel de prevención está en el último lugar, si bien es cierto que está en el último lugar, las medidas que se toman en este nivel, cuanto antes se tomen, va a ser mucho más beneficioso para el paciente. Por eso, digamos, no nos tenemos que elegir porque aparezca quinto, no es que la importancia es menor, sino que justamente tenemos que darle el valor, hay que ordenarlas de algún modo, digamos, hay que ordenarlos de algún modo a estos niveles, pero este nivel también, si uno toma las medidas adecuadas y hace las rehabilitaciones correspondientes acerca de un tratamiento para restaurar, digamos, eh, la situación de lesión, o de incapacidad, más tiempo, cuanto menos tiempo pase, luego a posteriori de una intervención quirúrgica, por ejemplo, o de un traumatismo, cuanto más rápido se haga y cuantas mayores medidas se tomen, menores van a ser los niveles de complicación. ¿Mm? Por eso habla de tomarlas cuanto antes en cualquiera de los niveles mencionados. Bien. ¿Cuál sería la situación ideal, no es cierto? Pensando en la salud, ¿no es cierto? Bueno, la situación ideal sería eliminar las enfermedades poniendo el énfasis en el primero o en el segundo nivel, que sería ese periodo prepatológico. Las enfermedades erradicadas, como por ejemplo la viruela, o en vías de erradicación, como por ejemplo la poliomielitis, no lo lograron con el tratamiento, sino con las vacunas. O sea, no fueron, digamos, atacadas y controladas o erradicadas por el tratamiento de rehabilitación, o sea, por ese tratamiento posterior, sino que justamente fueron erradicadas o en vías de erradicación a partir de las vacunas, o sea, actuando en el individuo y en el medio en forma integral, o sea, volviendo a lo que decíamos hoy, a los niveles de prevención, trabajando sobre ese segundo nivel, ese nivel específico que va dirigido directamente al individuo, ¿no es cierto? Bien, por eso digo, es tan importante tener en cuenta estos niveles, o sea, sobre todo los dos primeros, que tienen que ver con tratar, digamos, al individuo o a la población en general previo a la aparición de la enfermedad. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar también en el texto? Con que este concepto ecológico que habíamos dicho eh, sobre la salud y la enfermedad, o socioecológico, ¿no es cierto? Eh, Tiene que ver con, no depende solamente del hombre, sino que va a depender del ambiente que lo rodea y que influye sobre él. Entonces, para hablar un poquito acerca de ese equilibrio que puede ser inestable entre salud y enfermedad, debemos tener presente esto, ¿no es cierto? Que no depende solo del hombre, si bien es cierto dijimos que hay cierta responsabilidad, también tenemos que tener en cuenta el ambiente que lo rodea y que influye sobre él. O sea, que estos estados de salud y enfermedad dependen de variables en juego que vamos a poder agrupar en tres elementos fundamentales. Los, los, eh, los agentes causales, que pueden ser los microorganismos, agentes físicos, o agentes químicos. Vamos a encontrar también como otro elemento importante el huésped o la persona, en este caso decíamos, no es la única responsabilidad, no es el único responsable de la persona, pero sí es importante tomarlo en cuenta, la persona donde se aloja esa enfermedad o el agente. ¿Y por qué puede ser posible que ese agente, ese microorganismo o ese agente físico o químico se pueda alojar en el huésped? Puede deberse a su estado de nutrición, a las defensas en general, al estado de defensas en general de esa persona,
Puede deberse a la edad o al sexo y también a las enfermedades presentes o podríamos decir preexistentes. ¿Y qué otro factor o elemento va a influir, digamos, en este estado de salud o enfermedad? El medio ambiente. También vamos a tener que tener en cuenta eso para considerar elementos o factores que influyen, como por ejemplo, que haya insectos vectores, que haya, qué tipo de temperatura y humedad hay en el ambiente para propagar, digamos, determinados microorganismos. El tema de los alimentos y el agua es fundamental, tenerlo en cuenta, porque puede haber focos de contaminación y las condiciones económicas y socioculturales. Entonces, ven que volvemos a hablar sobre muchos factores, multicausal, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que entender este concepto de salud y enfermedad como un concepto que va a estar influido por muchos factores. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a pasar a ver en relación a esto? A ver. Vamos a encontrar entonces, nuevamente vamos a hablar un poquito sobre estos tres factores que influyen. Y acá tienen como un desarrollo un poquito más específico de cada uno, además de la nutrición, y del sexo o de la edad. Vamos a ver también hábitos que pueden ser factores influyentes, el tema de la inmunidad, la genética, el tema de la educación, la profesión que esa persona lleva a cabo, qué tipo de costumbres y su estado mental. En relación al medio ambiente vamos a ver que además del tema del agua, como decíamos hoy, que decíamos, bueno, la temperatura, insectos, también vamos a encontrar factores que tienen que ver con lo cultural, vamos a encontrar factores químicos o físicos, el nivel socioeconómico, políticas de Estado que van a tener, si van a estar digamos, protegiendo la salud, si va a haber programas con ese objetivo o no, y la provisión del agua también habíamos planteado, y el tema del clima. Y como agente habíamos visto los microorganismos, bueno, también vamos a ver en este caso los agentes físicos y químicos. En esta otra placa hay algunas especificaciones como los tóxicos, puede haber agentes que tengan que ver con la cuestión de las bacterias, virus, hongos, parásitos, los ruidos, agentes que pueden tener que ver con la nutrición, o pueden ser también agentes químicos o físicos. Bueno, esta parte del texto tiene algunas especificaciones un poquito más amplias, pero digamos, está, digamos, lo importante está rescatado en este tema de los factores, de estos tres factores, y vamos a pasar a trabajar un poquito sobre los determinantes. Los determinantes que intervienen en el estado de salud de una población. Y en esos determinantes vamos a encontrar, a partir de este informe de la LONDE, 4 componentes. El medio ambiente, la biología, que también decíamos que era un factor importante a tener en cuenta, los estilos de vida y la organización de la atención de la salud, o el sistema de atención de salud que rige en esa población, en ese país, en esa comunidad. Las características propias de la persona, que tendrían que ver con la biología humana, y los estilos de vida o hábitos, y el medio ambiente. A eso la LONDE le denomina, a eso le denomina componentes componentes de la salud o campo de la salud.
la causa de la enfermedad va a tener que ver con asociar algunos de estos eventos, que estos eventos se asocien, va a ser requisito para que se provoque una enfermedad. Generalmente, cuando hablamos de esto, decimos que podemos encontrar condiciones necesarias o condiciones suficientes. Las condiciones necesarias son cuando estamos en presencia, eh, cuando ellas están presentes digamos, sin ellas no se podría desarrollar el hecho. Por ejemplo, el virus del coronavirus, por ejemplo. Sin estar presente ese virus no habría, digamos, posibilidades de enfermar. Y las condiciones suficientes son que hay enfermedades en las que los virus están, pero no se desarrolla la enfermedad, sino se dan ciertas condiciones. O sea que los virus están, pero no logran producir enfermedad. En general, por ejemplo, podríamos pensar el flúor en el agua para prevenir y evitar las caries, ¿cierto? O sea, la enfermedad puede instalarse, pero hay ciertas condiciones que permiten que eso no suceda. Bien,